Seguimos con el programa y ya vemos debate. Como lo habíamos prometido, Fernando Rospigliosi y Roberto Quiabra ya se encuentran con nosotros y se van a enfrascar en un prometedor debate, todo sobre materia de seguridad. Muy buenos días a ambos. Señor Roberto Quiabra, señor Fernando Rospigliosi, le damos la más cordial bienvenida. Buenos días a todos. Buenos días a todos. Buenos días, Fernando. Muy bien. La mecánica es la siguiente. El tema en general es la seguridad. Les vamos a explicar al público porque ustedes ya la conocen. Son 3 bloques en materia de seguridad. Los bloques tienen exactamente la misma estructura. Cada uno va a tener tiempo de 2 minutos y medio para expresar una propuesta sobre ese eje. El contendor va a tener 1 minuto para replicarla y el expositor va a tener 1 minuto para defenderla. De ese modo pasamos de bloque en bloque. Ambos van a tener un turno cada uno y al final van a tener tiempo para despedirse. Así que hemos hecho un sorteo interno en la producción y ha ganado el señor Roberto Quiabra. Señor Quiabra, va a usted empezar con el primer bloque, que es reforma de la policía. Ya nos contará usted si cree que es necesario, si cree o cómo lo piensa hacer en el caso sea así. Tiene 2 minutos y medio para fundamentar su mejor propuesta respecto a la reforma policial. Adelante. Gracias, buenos días. Para mí la reforma es un proceso que tiene continuidad en el tiempo y objetivos claramente establecidos. Entonces la primera pregunta que tenemos que hacer es qué tipo de policía queremos tener para desarrollar un proceso estratégico que permita actualizar, mejorar y proyectar la institución, pero con un propósito de Estado, no político. Los constantes cambios, la identificación de nuevas amenazas a la seguridad, así como la rapidez del desarrollo de nuevas tecnologías, obligan a nuestra policía a que se involucre en un proceso de transformación, pero que no solo es reingeniería y modernización, sino también tenemos que dotar de nuevas capacidades al personal. Pero hay algo que hay que tener en cuenta, se debe preservar la esencia e identidad en función a su razón de ser, una institución del servicio de la comunidad. Considero como básico y primordial el factor personal. Se debe mejorar el proceso de captación, selección, instrucción y entrenamiento y completar lo que se llama la acreditación y reentrenamiento, así como proporcionarle adecuados servicios de salud y bienestar, que es lo que está ausente. Debe incentivar la postulación a las escuelas y la asimilación de personal profesional de salud actualmente limitada. La institución necesita de jóvenes con interés y vocación de servir a la comunidad. Se deben reducir la cantidad de escuelas de formación de suboficiales. El proceso debe ser centralizado para la educación centralizada en escuelas que reúnen las condiciones de infraestructura y equipamiento, que cuenten con plantas docentes calificadas para que le den instrucción de calidad educativa que permita la formación en valores con identidad institucional, para lo cual el primer año debe ser de estudios generales y recién a partir de los otros años lo que es la especialidad. Deben establecer los perfiles para cada especialidad y el personal debe conocer su plan de carrera policial, otorgar becas y articular los créditos del sistema educativo policial con las universidades para una bioprofesionalización. Otros factores a tener en cuenta son la infraestructura, el equipamiento y la logística de las comisarías. Tienen serios problemas porque no tienen unidad de maestranza y no cuentan con personal de servicio administrativo para la labor de limpieza. No hay interconexión entre las comisarías y no tienen ese equipamiento necesario que les permita atender a los ciudadanos, lo que afecta a su imagen y las relaciones con la sociedad. Muy bien, señor Roberto Quiabra, muchas gracias. Señor Rospigliosi, 1 minuto para replicar las propuestas del señor Roberto Quiabra. Nos ha hablado de las escuelas de formación de oficiales, entre otras muchas propuestas. 1 minuto para replicar. En efecto, hay que hacer muchos cambios y mejoras en la policía, como ha señalado Roberto Quiabra. Yo quisiera añadir un tema. En este momento, en esta situación, el actual gobierno viene maltratando, difamando, insultando a la Policía Nacional. Ha destituido a 18 generales para poner a uno de sus engreídos, de esta manera poder manipular políticamente a la policía. Está destruyendo la institucionalidad de la policía. Creo que es muy importante defender la institucionalidad de la policía, porque la policía es la primera línea de defensa contra la delincuencia. Los ciudadanos queremos tener una policía institucionalizada, organizada y con la moral alta.
no destruida, no maltratada, no difamada, como desgraciadamente viene haciendo el actual gobierno. Entonces, además de los temas que ha planteado Roberto, yo creo que es muy importante defender la institucionalidad de la policía y no seguirla difamando como viene haciendo el actual gobierno. Fernando, gracias. Roberto, tienes un minuto para defender tu propuesta. En sí, lo que ha expresado Fernando es que está de acuerdo, pero había que añadirle a esto la defensa de la institucionalidad policial que viene siendo afectada por el gobierno en este momento. Un minuto para culminar. Yo coincido con él. Acá no se le puede estar faltando el respeto a la institución. Tiene que haber un acuerdo político para aprobar si se va a hacer una reforma, para que este proceso tenga continuidad más allá de ministros y gobiernos. Caso contrario, será un proceso más sin resultados favorables. Pero ¿de qué proceso podemos hablar cuando se manosea la policía y se pasa a retiro a 20 generales contraviniendo la ley? Además, hay que tener en cuenta que el tema policial no solamente es un problema interno de reforma, sino una cuestión de gobernabilidad, porque se cuestiona el cumplimiento del deber de la función policial de asegurar el orden interno, el orden público, también incumbe la responsabilidad del ministro y del presidente, es decir, se cuestiona al gobierno. O sea, la culpa no es solamente de la institución, sino también de los responsables de garantizar la institucionalidad de la policía. Muy bien, toca cambiar de turno. Ahora es Fernando Rospigliosi que nos va a hablar sobre el mismo bloque, reforma de la policía. 2 minutos y medio para exponer tu propuesta. Como decía antes, de lo que se trata es de mejorar la eficiencia de la policía para defender a los ciudadanos de la delincuencia, para mantener el orden público, para realizar las tareas que son propias, inherentes a la policía. ¿Cuáles son los principales problemas que aquejan a los ciudadanos? Tenemos que partir de ahí para plantear las mejoras que hay que hacer en la policía. El principal problema que tenemos los ciudadanos es el delito callejero, los robos, los arrebatos de carteras, de celulares, los robos de autopartes, los asaltos a las casas, a las bodegas, a los pequeños negocios. Esos son los principales delitos que tenemos que combatir. Para eso hay que fortalecer las comisarías, y dentro de las comisarías hay cosas muy importantes que mejorar. Por ejemplo, se requieren más detectives y mejores detectives. Eso implica mejorar la formación y la especialización de la policía. Estuvo bien unir a la policía en el año 1988, pero desgraciadamente después se han perdido algunas características que son importantes. Por ejemplo, la especialización. Muchas veces se cambia de labores, de tareas a los policías, y policías que han sido educados y que tienen experiencia en ciertas cosas pasan a hacer otras tareas que no conocen bien. Entonces es muy importante lo de la especialización, y me estoy refiriendo específicamente al caso de los detectives. Es muy importante tener buenos detectives en las comisarías. Ahora la mayoría de detectives están en las grandes unidades de la policía. Por ejemplo, el otro día, cuando se produce un asalto en una joyería del Jirón de la Unión, rápidamente los detectives de la DIRINCRE, de la Dirección de Investigación Criminal, a las pocas horas los capturan. Eso también se puede hacer a nivel de comisarías con los delitos callejeros. Entonces hay que fortalecer el nivel de detectives en las comisarías para mejorar la lucha contra el delito, para que nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres estén protegidos y no sean asaltados impunemente por los delincuentes. También necesitamos una policía comunitaria, una policía cercana a la población, el policía del barrio que conozca a los guachimanes, que conozca a las juntas vecinales, que conozca a la gente del barrio, que pueda comunicarse rápida y fácilmente para prevenir los delitos y para Muy bien, Fernando, se ha acabado tu tiempo, ya vas a tener más oportunidad para defender tu propuesta, porque ahora es el turno de Roberto Quiabra. Roberto, Fernando nos ha hablado de fortalecer las comisarías, dotarlas de más y mejores detectives para combatir el delito callejero. Comentarios, preguntas o ampliación de estas propuestas, 1 minuto para hacerlo. Efectivamente, la comisaría tiene la cercanía entre la institución y los ciudadanos. Pero ¿cuál es la queja de los ciudadanos? Que las comisarías no tienen capacidad para atenderlos. Eso afecta a la imagen del policía.
Entonces lo que tenemos que preocuparnos es de la infraestructura. No hay conectividad entre las comisarías. ¿Qué servicio puede proporcionar una comisaría que no tiene el equipamiento necesario? Entonces se le echa la culpa a los policías de servicio. Es tiempo de que se vea un plan estratégico de mejoramiento de la infraestructura de todas las comisarías a nivel nacional. Eso es lo que genera confianza en la población cuando usted va a una comisaría y es bien atendido. Pero no le echemos la culpa al policía exigiéndole como 100 cuando usted le da como 20. La mayoría de las comisarías no han sido construcciones que fueron directamente relacionadas para eso, sino son casas, son donaciones que no reúnen las características que debe tener una comisaría, inclusive no tiene ni alojamiento para los policías, no sé cómo se hace la movilidad absoluta. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Muy bien, Fernando, un minuto para complementar tu propuesta, considerando lo que acaba de replicar Roberto Quiabra. Ese es uno de los problemas más serios que tenemos, que hace que la mayoría de las personas que son víctimas de un delito no lo denuncien, según las estadísticas que tenemos ahora. Mucha gente no denuncia los delitos porque creen que el sistema no les va a responder, no van a resolver su problema o no tienen la atención adecuada. Entonces se trata, en primer lugar, de reentrenar a los policías. Como decía Roberto antes, hay demasiadas escuelas policiales, hay que contemplarlas porque escuelas policiales deficientes no han salido los mejores policías. Entonces hay que tener una labor de reentrenamiento de los policías, sobre todo los que están en comisarías, para que presten una atención adecuada a la gente. Pero sobre todo, la policía tiene que ser eficaz, es decir, tiene que resolver los problemas, tiene que atrapar a los delincuentes y lograr que los sentencien. Y para eso es muy importante que la policía responda rápidamente a las denuncias y a las llamadas del público, responda adecuadamente, capture y sentencien a los delincuentes. Muy bien, Fernando, se ha acabado tu tiempo. De este modo hemos terminado con el bloque 1. Vamos a pasar al siguiente bloque. Es necesario recordarles a ambos que las réplicas se refieren a lo expuesto por el contrincante. Ya sabemos que ustedes tienen propuestas propias y también van a tener su turno para exponerlas. En este caso hablaremos del delito callejero con proyección a también hablar de las bandas organizadas. El turno es ahora de Fernando. Terminó Fernando, empieza Fernando Rospigliosi, 2 minutos y medio para fundamentar. En efecto, ya había señalado que lo que más nos preocupa a los ciudadanos es el delito callejero, el asalto, el robo. Desgraciadamente son cada vez más violentos. Ahora muchas veces para robar un celular, para robar una cartera, a alguien le pegan un balazo, una cuchillada, que a veces puede ser mortal. Entonces, este es el delito que tenemos que enfrentar con más firmeza y determinación. He señalado la necesidad de más y mejores detectives en las comisarías, pero la otra cosa que se necesita con urgencia es el patrullaje inteligente. Es decir, los recursos son escasos, como ha señalado Roberto, y no siempre están bien distribuidos. No tenemos todos los patrulleros que quisiéramos, pero hay que actuar con lo que tenemos. Eso implica que los patrulleros tienen que hacer el patrullaje inteligente, es decir, patrullar en las zonas calientes, en las zonas que son donde se cometen más delitos. Eso es lo importante, porque si los patrulleros están dando vueltas por cualquier sitio, no sirven, no son eficaces en su labor. Pero para eso se requiere tener un mapa actualizado del delito, es decir, hay que saber a dónde se están cometiendo los delitos. Para eso se requiere lo que señalaba antes, una policía comunitaria, una policía de cercanía, una policía que esté muy vinculada a la gente del barrio, de la comunidad, que tenga, por ejemplo, grupos de WhatsApp con los guachimanes, con las juntas vecinales, con el bodeguero, con el zapatero, para que pueda ser comunicada de inmediato cuando se está cometiendo un delito. Ahora, desgraciadamente, la gente llama más al serenazgo que a la policía, porque muchas veces la policía no responde rápidamente a sus exigencias, a sus demandas. Esto tiene que cambiar. Tenemos que tener una policía comunitaria, una policía de cercanía que responda rápidamente a las llamadas de la población. Y para eso, en efecto, también se necesitan medios técnicos, infraestructura. Hay que mejorar muchísimo ahí en las comisarías sobre todo, y no dedicarlas a otras cosas como lamentablemente se ha hecho en los últimos gobiernos. Entonces es muy importante
tener policía de cercanía, policía cercana a la comunidad que pueda comprender los problemas de la gente y responder ante esos problemas con la eficacia y la rapidez debida. Muy bien, gracias Fernando. Roberto, un minuto para replicar lo expresado por Fernando Rospigliosi. Él ha hablado de patrullaje inteligente, mapa actualizado del delito y en general una policía de cercanía. Un minuto para replicar, complementar o consultar algo adicional. Yo considero que efectivamente no hay esa cercanía entre la policía y los ciudadanos, hay una ausencia de los policías. Se habla del mapa del delito. El mapa del delito forma parte de esa cercanía porque se debe formular en base a lo que señalan los ciudadanos, solo que sé si en su cuadra, dónde son los puntos de asalto, los puntos difíciles, vulnerables, la inteligencia policial. Ese es el trabajo. Pero a la policía tiene que ustedes darle los recursos, especialmente a las comisarías locales, para que puedan tener una intervención. La queja siempre es que hay un policía o nunca llega un policía. Pero ¿cómo quiere usted que llegue un policía si no tiene los medios? Entonces hay que aplicar también la tecnología. ¿Cuál es el enlace, ese enlace que deben tener los ciudadanos con los policías del sector? No se está explotando adecuadamente la tecnología para darle esa facilidad que tenga la policía de reaccionar como oportunidad. La ausencia de los policías genera desconfianza, la llegada tarde genera una falta de imagen institucional. Eso tenemos que corregirlo. Gracias Roberto. Fernando, Roberto nos ha hablado para complementar de la inteligencia policial y el uso de la tecnología. Un minuto para complementar tu propuesta. Un añadido más al uso de la tecnología. Requiere un C4, un centro de comando, control, cómputo y comunicaciones. Nuestros vecinos lo tienen, en Quito hay, en Santiago de Chile hay. Es increíble que en Lima, una ciudad de 10 millones de habitantes, no haya un auténtico centro de comando y control como requiere una ciudad tan populosa. Hemos visto, por ejemplo, cuando se producen los incidentes en noviembre, en el centro de Lima se dice, la cámara del municipio no funciona. No puede ser. Se requiere tener muchas cámaras que sí funcionen y que estén interconectadas. No solamente las cámaras de la policía, sino las cámaras de los serenazgos, las cámaras de los municipios, las cámaras privadas incluso, pueden ser conectadas a un solo centro de comando y control. Se requiere tener buenas comunicaciones, no tiene buenas comunicaciones la policía. Es decir, que hubiera un adecuado centro de comando y control, con cámaras, con comunicaciones, con cuando se comete muy bien, un Fernando. delito. Se acabó tu tiempo. Luego tendremos tiempo de complementarlo, porque ahora es el turno de Roberto, que habla sobre el mismo bloque, el delito callejero, con perspectivas también de las bandas organizadas. 2 minutos y medio para fundamentar tus propuestas. Mira, la magnitud y gravedad del problema que sufrimos de inseguridad ciudadana tiene 2 factores: el incremento cualitativo de la violencia con pérdida de valor de la vida y la cada vez mayor participación de menores de edad en delitos graves. ¿Dónde está la causa de origen? En la falta de prevención. Esta fase de prevención para mí tiene 3 actores: la familia, que son los padres, la escuela con los profesores y la comunidad con las autoridades locales. La ausencia de los padres, la violencia familiar y el maltrato infantil lo primero que trae como consecuencia es la deserción escolar o el abandono del hogar. Si vive en un barrio de baja calidad, este chico es vulnerable a la explotación, a la delincuencia o a ser captado por el crimen organizado. ¿Qué cosa le da? Afecto y necesidad de ser reconocidos. ¿Qué puede esperar la sociedad de un niño que crece sin afecto en un ambiente de violencia familiar y que vive en un barrio de baja calidad de vida? O de un adolescente sin oportunidades, sin estudios, ni profesión u oficio. Entonces, esa es la otra tarea. Esta es la otra tarea que tiene que ver con la responsabilidad que tienen los alcaldes. Que su distrito cuente con espacios públicos seguros, tiene que reducir los factores de riesgo social. Habría que preguntarle a los alcaldes qué entienden por reducir los factores de riesgo social. Para mí se debe empezar como unidad básica en un distrito a la cuadra. En una cuadra es segura cuando todos se conocen, todos se saludan, todos saben quiénes son, y es una cuadra que no tiene fumadero, no tiene cantinas. Esa es una cuadra que tiene garantía de tranquilidad y seguridad. La suma de todas las cuadras hace que el distrito sea seguro. Considero también que se deben sancionar los delitos menores y a los menores que cometen delitos. Con charlas familiares, a veces los padres no saben ni dónde están sus hijos. Trabajo comunitario y el internamiento en centros juveniles de rehabilitación, ya sea por adicción o por problemas de conducta.
pero por cortos periodos en función de la falta que han cometido. Establecer centros de atención primaria de justicia a nivel distrito. Impulsar el apoyo de los padres y tutores para evitar la reincidencia. Antes los padres cuidaban a sus hijos para que no se los lleve la leva y ahora los dejan que la droga los mate. Entonces lo que tenemos que luchar también frontalmente es contra la microcomercialización de la venta de drogas que nos está haciendo mucho daño y está matando a los niños en piedad. Gracias, Roberto. Fernando, es tu turno de replicar. Roberto Quiabra nos ha hablado del valores y abandono del hogar y de las sanciones de los delitos menores y a los menores que cometen estos delitos. Un minuto para replicar sus propuestas. Claro, es muy cierto que se requieren los elementos de prevención que ha señalado Roberto. Yo quisiera añadir un tema adicional, que es el de las cárceles. ¿A dónde van los delincuentes que son detenidos cuando cometen un delito o cuando tienen una prisión preventiva? En este momento las cárceles del país tienen casi 100.000 presos y están construidas para tener máximo 40.000 y tienen alrededor de 100.000 presos. Se requieren construir más cárceles y diferenciar las cárceles para reos primarios de reos avesados, porque desgraciadamente las cárceles se han convertido en escuelas del delito. Un reo primario que es puesto en una cárcel junto con reos avesados sale al final convertido también en un delincuente avesado que va a seguir cometiendo delitos. Es decir, lo que estamos haciendo con este sistema tan malo y tan mal organizado es favorecer la delincuencia e instruir a más delincuentes para que sigan cometiendo delitos. Gracias, Fernando. Roberto, Fernando nos habló ahora del tema de las cárceles. Un minuto para complementar tu propuesta con esta réplica. Es algo que no se ve, la rehabilitación, la reinserción en la sociedad o el reintegramiento a la familia y el acompañamiento a la víctima. Es algo que no se mide y es algo que tiene responsabilidades. El INPE, los ministerios sociales y las ONG que se dedican a los derechos humanos. Hay que ver la forma de reintegrar a la familia, evitar la reincidencia, asegurar una eficaz reintegración social, cómo promovemos nosotros la recuperación psicológica de la víctima. Son todos esos aspectos que no forman parte de la seguridad ciudadana, solamente hablamos de intervención. Pero ¿qué podemos recuperar nosotros si los centros de rehabilitación juvenil no reúnen las condiciones para lograrlo? Y las cárceles, como bien dice Fernando, están asignadas, es una escuela del crimen. Por eso que se da la reincidencia y lo otro es ese divorcio entre la policía, Ministerio Público y Poder Judicial, donde los capturados en 5 minutos están fuera. Esas son las cosas que se tienen que actuar también, la resocialización. Muy bien, de este modo hemos acabado el segundo bloque y vamos a pasar al tercer y último bloque. En este caso es bloque libre. Los candidatos a través de sus equipos de prensa nos han hecho llegar sus temas que ellos prefieren tocar en este bloque libre. Terminó Roberto Quiabra, empieza Roberto Quiabra y nos va a hablar de la agenda de seguridad ciudadana de aplicación inmediata. 2 minutos y medio para fundamentar. Adelante. Gracias, sí, teniendo relación con los temas que hemos tocado, yo creo que debemos dejar de ser tan pasivos y retomar la iniciativa. Además de establecer una estrategia general nacional con estrategias específicas por regiones y distritos, se debe impulsar una agenda de seguridad de aplicación inmediata orientada a poner orden con mano firme, con medidas que teniendo un equilibrio entre la seguridad y las libertades nos permitan cortar de raíz el inicio de una carrera delincuencial, trasladar la inseguridad y el temor a los delincuentes, a lo cual los delincuentes tienen que sentir que tienen una alta probabilidad de ser capturados, pero también de ser sancionados por la justicia. En este efecto debemos terminar con ese divorcio que existe entre la policía, el Ministerio Público y Poder Judicial. Tenemos que quitarle las armas a la delincuencia. Yo todavía no he logrado convencer a la gente que por qué no se han bloqueado celulares en la cárcel. Hace más de 6 años que vienen con ese cuento. Solo uno en moto, hay la noticia de 2, 3, hasta 13 motos nos asaltan a toda hora. En moto, hay que cortar solamente uno. Mototaxi bien identificadas porque también se han convertido en un arma de asalto. Y la clausura definitiva de los estados negros que financian y motivan los robos. Cuestión de cerrarla un día y al día siguiente está funcionando. De cumplir con la ley, el 20% de los serenos deben ser licenciados de la Fuerza Armada con 2 años de servicio. La pregunta es, ¿por qué no dotarlo de armas no letales? ¿Qué hace un sereno o una armada cuando tienen armas? ¿Cómo te defiende? Lograr
contra la microcomercialización de drogas y la trata de personas. Eso no se puede permitir. Están matando a nuestros hijos desde temprana edad y no hacemos nada. Tenemos que luchar frontalmente y todos esos, cadena perpetua. Vamos a ver si le van a vender drogas a nuestros hijos. Y lo que le hemos señalado con Fernando durante los anteriores, una mejor capacidad de represión de nuestra policía o una aplicación de la tecnología. Lograr esa respuesta genere la confianza que todos esperan de su policía. Presencia, esa intervención rápida, eficaz. Gracias. Muy bien, gracias Roberto. Fernando, Roberto nos ha hablado de que existe un divorcio entre la policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial, además de dotar de armas a los serenos para que puedan combatir cara a cara a la delincuencia y medidas extremas o fuertes como cadena perpetua a quienes cometen delitos. Un minuto para replicar esta propuesta. Respecto a la situación entre la policía y el Ministerio Público, creo, y los fiscales, el Ministerio Público son los fiscales, creo que ahí hay un asunto muy importante. Con el nuevo Código Procesal Penal, toda la investigación se entregó a los fiscales y desgraciadamente los fiscales no saben investigar. La policía es muy buena realizando investigaciones. La investigación preliminar tiene que volver a manos de la policía. La dirección jurídica de la investigación en manos de los fiscales. Pero la investigación preliminar, que ha sido quitada a la policía por el nuevo Código Procesal Penal, tiene que regresar a manos de la policía. Hay que modificar algunos artículos del Código Procesal Penal para que eso ocurra. La policía es muy buena investigando, la policía sabe hacer su trabajo, sabe infiltrar a los delincuentes, conoce a dónde están los delincuentes, y la policía es la que tiene que realizar el atestado. Muchos delincuentes salen libres por los errores de la Fiscalía en la investigación. Gracias, Fernando. Roberto, Fernando Rospigliosi propone que la investigación vuelva a manos de la policía. Un minuto para complementar tu propuesta respecto a este tema. Cuando uno cambio y ese cambio no da resultados, hay que volver al original. Si formamos nosotros policías que tienen experiencia en investigación que lo han dado, ¿por qué no les esa función? Porque no está funcionando para combatir la delincuencia. El tema de la capacidad de respuesta pasa no solamente por la cantidad de policías, también por el dispositivo, cobertura y distribución que debemos tener con los policías. Más delitos, los cuadrantes seguros, los peores seguros, en función de lo que sucede todos los días. Entonces, también tenemos que integrar, lo dijo Fernando, los hace una plataforma, no pueden haber una serie que cada municipalidad tiene. Eso evita de que haya una intervención rápida y oportuna. Tiene que integrarse los sistemas, tienen que integrarse las cámaras de vigilancia, tiene que inclusive coordinar el semáforo, porque también el tránsito, el transporte que genera muertes diarias es parte de la inseguridad ciudadana. Muy bien, gracias, Roberto. Es el turno ahora de Fernando Rospigliosi en el bloque libre. Él escogió contra el izquierdismo y el populismo, se entiende, en materia de seguridad. 2 minutos y medio para explicarnos, Fernando Rospigliosi, adelante. Creo que hoy día, en vísperas de las elecciones, el Perú está en un grave peligro, que es el populismo y el izquierdismo. ¿Qué significa esto? Hoy día tenemos alrededor de 1 millón de venezolanos en el Perú. Hay varios millones distribuidos en otros países de América Latina. Son millones de venezolanos que han huido de su país. ¿Por qué huyen de su país? ¿Por qué dejan lo que tienen? ¿Y por qué vienen a vivir precariamente en Perú, en Ecuador, en Colombia, en Brasil, en Chile? Muy sencillo, porque su país cayó en manos del populismo y del izquierdismo, uno de los países más ricos de América Latina y del mundo, porque tiene inmensas reservas de petróleo, fue arruinado por gobiernos populistas izquierdistas como el de Chávez y el de Maduro. Ese es el peligro que tenemos en el Perú en estas elecciones, que gente que quiere seguir el mismo camino de Venezuela nos pueda llevar realmente a una crisis como la de ese país hermano. Eso es lo que tenemos que evitar en estas elecciones. Hay que votar conscientemente y evitar caer en eso. ¿Cuál es una característica de estos populistas izquierdistas? Lo mismo que hicieron en Venezuela, empezar a cambiar la Constitución. Cuando uno mira a candidatos que dicen hay que cambiar la Constitución, entonces hay que estar inmediatamente prevenidos,
porque a los que nos quieren llevar es al mismo camino desastroso que hundió y arruinó a un país rico como Venezuela. Lo estamos viendo todos los días cuando nos encontramos con venezolanos en la calle, con sus familias, con sus hijos, tratando de sobrevivir a duras penas. Si no queremos que el Perú siga ese camino, tenemos que evitar caer en el populismo y el izquierdismo. Tenemos que combatir los principales males que tiene el Perú. En este momento son el desempleo y la crisis económica, la crisis sanitaria y la delincuencia. Esos son los problemas que tiene el Perú. Para eso tenemos que tener mano firme, mano dura, energía para combatir esos males y poder superarlos. En el caso del virus, hay que dejar que cualquiera pueda importar vacunas, el Estado, los privados, los gobiernos regionales y municipales. Mientras más vacunas tengamos, mejor nos va a ir. Es evidente eso. Sin embargo, Fernando, se ha acabado tu tiempo en esta etapa. Roberto, Fernando nos ha hablado de combatir el izquierdismo y el populismo, sobre todo en temas de demagogia, y ha puesto ejemplos en el extranjero. Un minuto para complementar o comentar esta propuesta. Efectivamente, nosotros no aprendemos nada de lo que sucede fuera. A fines del 2019 se presentó lo que se denomina el estallido social, que tenemos que estudiarlo en el Perú. Una serie de conflictos casi simultáneos en Ecuador, Colombia, Bolivia y Chile, que tenían diferentes motivaciones, pero tres causas principales: el abuso de poder, la desigualdad y la corrupción. Pero ahí es donde se presenta lo que aprovechan estos izquierdistas y populistas, es ante una expectativa insatisfecha, un reclamo justificado, se aprovecha para generar violencia, la orientación y comenzar a denunciar por derechos humanos a los policías y después volver a lo mismo que están haciendo en otros países que también en el nuestro. Cuestionar a las autoridades, buscar un cambio en la Constitución. En estos momentos de pandemia tiene responsabilidad política porque genera una inseguridad. ¿Quién quiere invertir en el Perú si no sabe cuáles son las reglas de juego? Muy bien, gracias Roberto. Fernando, un minuto para complementar tu propuesta. Adelante. En efecto, decía que, por ejemplo, este gobierno se niega a que otros traigan vacunas. ¿Por qué será? Porque de repente hay empresas privadas o gobiernos regionales o municipales que pueden traer vacunas más rápido y más barato que las que trae el gobierno. Entonces ellos quedarán al descubierto. ¿Qué cosa es lo que están ocultando? Necesitamos más vacunas para evitar que los peruanos sigan muriendo. Necesitamos empleo productivo, que se desarrollen las empresas, que haya un shock de inversiones. Para eso, como dice Roberto, si se quiere cambiar la Constitución, nadie va a invertir, nadie va a poner un sol en el Perú. Todos estos que dicen hay que cambiar la Constitución van a terminar de arruinar el país, vamos a quedar peor de lo que estamos ahora, porque nadie va a querer invertir si no sabe cuáles son las reglas de juego. Si lo que quiere es cambiar, modificar, pues nadie se atreve a poner su capital en una empresa. Lo que necesitamos es más empresas, más desarrollo, más empleo formal en medio de esta crisis terrible que nos está azotando. Muy bien, señores, de este modo se ha acabado este debate que además ha tenido mucho fondo y se ha sacado diversos ángulos de la seguridad, un flagelo que nos viene atormentando día a día a todos los peruanos. Sin embargo, les vamos a dar la oportunidad que se despidan con un mensaje final y que nos expliquen sobre todo por qué debemos votar, en este caso, por Fernando Rospigliosi y marcar el número 7 de Fuerza Popular el próximo 11 de abril. Fernando, 2 minutos para despedirte. Creo que lo más importante, lo que están esperando los ciudadanos, es que sus problemas se resuelvan. Para eso necesitamos una organización fuerte como es Fuerza Popular, con un equipo adecuado para resolver los principales problemas de los peruanos, que son la salud, la economía y la seguridad ciudadana. Esos son los problemas que nos interesan a los peruanos, esos son los problemas que tiene que resolver el próximo gobierno. Para eso hay que evitar caer en el populismo y en el izquierdismo, como Venezuela. No caigamos en estas promesas demagógicas que hacen aquellos que, por ejemplo, plantean cambiar la Constitución como se hizo en Venezuela, no en la tragedia que hoy día todos estamos viendo cercanamente cuando vemos a 1 millón de venezolanos en nuestro país. Necesitamos un gobierno fuerte que con energía y con firmeza
pueda resolver los problemas de los ciudadanos, resolver el problema de las vacunas. Tenemos que comprar más vacunas y tener la capacidad de vacunar a todos los peruanos este año, porque de lo contrario muchos peruanos van a seguir muriendo cuando pudieron haberse salvado. Tenemos que tener un shock de inversiones, estabilidad económica para poder tener más empleos para todos los peruanos. Y tenemos que luchar contra la delincuencia con mano firme, con mano dura, con energía, para de esa manera poder transitar tranquilos por nuestras calles y no estar preocupados de si nuestros familiares, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos van a regresar esta noche después de estudiar o de trabajar. Necesitamos entonces tener un gobierno fuerte, un gobierno organizado, pero sobre todo un gobierno que esté al servicio del pueblo, que resuelva los problemas de la salud, de la economía y de la seguridad ciudadana. Por eso creo que hay que votar en estas elecciones por Fuerza Popular y por Keiko Fujimori. Muchas gracias, Fernando Rospigliosi. Es el turno de Roberto Quiabra. ¿Por qué debemos marcar el símbolo de Alianza para el Progreso? Y el número 2 de Roberto Quiabra. Adelante, 12 minutos. Gracias. Yo al salir elegido aportaré toda mi experiencia a lograr primero un trabajo con unidad de la bancada y dentro de los normales disensos de una democracia lograr los consensos necesarios que permitan superar al país la crisis integral. Y también evitar que se cometa ese error político de jugar con la democracia como ha sucedido en este quinquenio. Ayudar a recuperar la imagen país, algo que no estamos viendo. Un Perú con estabilidad política, seguridad jurídica y convivencia pacífica para así promover las inversiones y el turismo que ayuden a lograr nuestra recuperación económica. Esta grave crisis que estamos viviendo requiere de gente que conozca nuestro país, que sepa trabajar en equipo y que forme parte de un equipo con experiencia de gestión. Es decir, que sepa y sepa hacer. Si ustedes consideran, los que nos escuchan en este momento, que puedo yo ser un buen congresista, este 11 de abril, sin miedo, marquen las 3A de Alianza para el Progreso y escriban el número 2 para el Congreso. Confíen en mí, no lo voy a defraudar. Gracias. Fue Roberto Quiabra y a ambos le agradecemos su presencia en este programa. Ha sido bastante enriquecedora y además les deseamos la mejor de las suertes el próximo 11 de abril. Han demostrado toda su capacidad y les agradecemos mucho por ello. Muchas gracias. Ha sido un gran debate. Muy bien.